Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Hoy nos ha tocado hacer un proyecto indicador, lo que es de base de datos. Les vamos a hablar lo que es sobre MySQL Server y los web service que nos prestan estos. Bueno, el grupo está integrado por Jessica Rocha y la persona a quien les habla, Rosario Adrián. Bueno, ¿qué es SQL Server 2008 y 2010? MicroSQL Server es un sistema de manejo de base de datos de modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje desarrollado utilizado está hecho por línea de comandos, una interfaz gráfica hecha en Studio. Los competidores principales de SQL Server en el mercado de base de datos relacionados con el producto son Oracle, MariaDB, MySQL, ProsterSQL, etc. Server solo están disponibles en sistemas operativos de Windows de Microsoft. Pueden ser configurados por utilizar varias instalaciones del mismo servidor físico. Bueno, los servicios que nos presta es más o menos como Microsoft Access, sino que estas son pasivas y contienen archivos, los cuales conectan a la ejecución de los comandos y llevan a cabo al cliente. Para tanto aprovechar las capacidades del servidor y es más potente el cliente prevenir la congestión de la red. Entre los principales servicios que encontramos que nos presta MySQL son SQL Server, que es el motor del sistema, SQL Agent, que ejecuta las tareas y envío de advertencias en caso de cargas pesadas, Full Text Filter Daemon Launcher, que es la utilización de los indexes especiales en los textos o la búsqueda textual avanzada. SQL Browse es el oyente dedicado a los comandos enviados dirigidos a los de destino. SSAS Server, la operación de las herramientas OLAP. SSR Server, la operación de las herramientas de informe. Como aquí podemos ver en la imagen, vemos aquí un cliente de aplicación, el dominio del servidor, las swaps, las leyes que van del servidor al cliente y del cliente al servidor mediante HTTP Networks, que sería el internet, el agente de envío, que en este caso sería MySQL, que estaríamos ocupando bien el 2008 o el 2010. Las bases de datos que podemos hacer en SQL Server hay 4. Las bases creadas por los usuarios, que incluyen un archivo de datos, que tablas y distintos objetos de nivel de base de datos. Por ejemplo, las 4 que hay son las master, que tienen todos los procedimientos, funciones, tablas de sistema que utilizan parte de toda la base de datos, o sea, en sí todo el contexto que es la base de datos. MSDB, almacenamiento de tareas de agentes con códigos CLR combinados en los sistemas. Otro tipo de base de datos es el model, que es el modelo de base de datos. Cada nueva base de datos se crea una copia de esta base de datos. El TempDB es una base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el servicio reinicia. Entre los tipos de datos podemos encontrar tanto unas columnas y tablas para variables y perímetros, como son números, que en este caso serían enteros o variables también. Textos, cadenas distintas de longitudes y distintas capacidades de apoyo en lenguas, fechas, distintos niveles de precisión, días completos hasta fracciones menores de un segundo. XML, datos contextuales en cadena que representan un conjunto estándar de datos. Datos binarios, datos almacenados como datos binarios, bytes y bits, que posteriormente almacenan los archivos gráficos, etc. Geográfico representa el estándar de información geográfica, tales como estándares, zonas geográficas, localidades y cálculos como distancia. Geometric, representado por estándares de puntas de línea, superficie en el plano y la relación entre ellas. Y Hardship, representados de estándar de información jerárquica como lista de materias relacionados en subordinación y empleados, etc. MySQL nos permite hacer vistas, procedimientos de almacenado y funciones definidas por el usuario. En las vistas representadas generalmente son los comandos de extracción de datos que se almacenan si los datos están almacenados en las tablas. Esta opción nos posibilita crear extracciones complejas o estándares, almacenadas como vistas y utilizadas como vistas necesarias para escribir de nuevo los comandos o mantener los códigos donde ellas aparecen. En los procedimientos son con script o comandos de TSLQL que pueden ser ejecutados con distintos parámetros. Por ejemplo, procedimientos que tienen un número año con parámetro o una actualización de tabla de resumen de ventas. En las funciones que son objetos de combinación, algunas capacidades de vistas como otros procedimientos o vistas que pueden extraer datos y ejecutar cálculos y devuelven un resultado de usuarios para programar al que ejecutó.
las funciones devuelvan un valor o un conjunto de valores. Bueno, a continuación mi compañera les hablará lo que es web service. Gracias. Bueno, para continuar, yo les voy a hablar un poco más sobre lo que es web service. Este se trata sobre un servicio. Las siglas que vimos anteriormente de web service es siglas en inglés, que igual nos dice que se trata sobre un servicio web. Ya. Esta es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirve para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma. Pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios web para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios web, creando así el organismo web WS1, encargado de desarrollar diversos perfiles para definir la manera más exclusiva estos estándares en una máquina que atiende a peticiones de los clientes web y que envía los recursos solicitados. Ya, las principales razones para crear servicios web constan de varias, pero las principales son ya que estas pueden ser utilizadas con HTTP sobre TCP, sobre la transmisión de protocolo. Ya, también estas pueden utilizar, ya que con estas dos pueden utilizarse el puerto 80, cualquier tipo de puerto 80, sea el 8082 o el 8086. Ya, dado de las organizaciones, estas también protegen las redes mediante wireless y mediante casi todos los puertos TCP. Ya, ¿qué se trata de realizar con el wireless? Estos nos filtran y bloquean parte del daño gran parte del tráfico de internet. O sea, trabaja mediante el puerto TCP, salvo el 80, ya que si es que hay tráfico en los protocolos de transmisión, en la transmisión de control de protocolos, perdón, nos va a filtrar y a bloquear la parte del tráfico en la que existe. Ya, otra razón es que antes que existiera el SOAP, no había buenas interfaces para acceder a las funcionalidades de otros ordenadores de la red. Ya, otra de las razones también es por la que los servicios web son muy prácticos hoy en día, ya que estos pueden aportar gran independencia entre la aplicación que se usa el servicio web y el propio servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo de uno no deben afectar en otro. ¿Ya? También es la flexibilidad, será cada vez más importante, ya que mientras más flexible sea, más ocupable va a ser. ¿Ya? A eso también, a las razones por las que se ocupa el web service, es que se espera un poco más de flexibilidad y un poco más de ampliabilidad hacia los años que se vienen. Ya. Las ventajas de los servicios web es que aportan interoperabilidad entre aplicaciones de servicios. Esta nos permite usar varias plataformas en varios lenguajes. ¿Ya? Los servicios web también fomentan los estándares y protocolos basados en texto y hacen más fácil acceder a su contenido. Permite que los servicios de software y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios integrados, ya que con esto podemos ingresar varios texto o varios lugares, varias ubicaciones o algo que puedan ser entrelazadas entre sí y puedan ser entendidas fácilmente.
Los inconvenientes, existen 3 inconvenientes que se pueden presentar más seguido. Como uno puede ser al realizar transacciones que no pueden compararse en el grado de desarrollo. Puede ser que al realizar transacciones no nos entienda o no nos realice el desarrollo que nosotros pedimos, ¿ya? También el requerimiento es bajo si se compra en otros modelos de computación distribuida, tales como la RMI, que es Remote Method Invocation, el CORBA o DCOM, que es distribuir componentes modelos de objetivo, ¿ya? Es uno de los inconvenientes derivados de adoptar un formato basado en texto, y es que entre los objetivos de HTML no se encuentran la concisión ni la eficacia de procesamiento. También, el apoyarse en HTML puede esquivar medidas de seguridad basadas en firewall, cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas o ambos lados de barrera. O sea, en nosotros podemos tener problemas, ya que con el firewall nos va a bloquear y no vamos a poder realizar los trabajos que nosotros queramos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo del web service. Como nos dice, es un cliente que trata de enviar información hacia el internet, que va a ser un ¿cómo sería? Como un pasaje o un método de entrada que va hacia un método de salida, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ahí el que recibe, que en este caso sería el web service, ¿ya? Entonces sería el cliente envía hacia la nube y la nube envía hacia el web service para que recepte todo lo que se ha realizado. Bueno, esto es todo en cuanto a nuestra exposición, y gracias por la atención prestada.